El sobre pesaba en mis manos. Era la invitación de mi hijo para esconderme. No era un sobre común. Era papel italiano de 300 gramos, con los bordes grabados en oro puro. Adentro, una invitación con el escudo de la Fundación Vargas, impreso en relieve plateado. El tipo de objeto que se diseña para decirle a quien lo recibe: tú no eres de este mundo, pero te estamos haciendo el favor de incluirte. La fundación de mi hijo. Mateo me la entregó él mismo, en mi cocina, en mi mesa de madera rayada donde lo ayudé a hacer la tarea durante 12 años seguidos, donde le servía el desayuno antes de la escuela, donde lo escuché llorar cuando tenía 17 años y creyó que el mundo se acababa por una nota reprobada. Él no me miró a los ojos ni un segundo, y tenía los ojos clavados en su teléfono de $1,500 mientras yo sostenía ese sobre dorado con mis dedos endurecidos por décadas de trabajo. «Mamá», dijo, sin levantar la vista, «es un evento de etiqueta rigurosa. El gobernador estará en la mesa C, los directores de los 4 bancos más grandes del país en la mesa B». Hizo una pausa, dio un sorbo al café que yo había preparado en mi vieja olla de barro, hizo una mueca, la misma que hacía cuando era chico, y le daba sopa de verduras. Dejó la taza sin terminar. «Te puse en la mesa 35. Esperé que continuara, que dijera algo más, que mirara hacia arriba aunque fuera un momento. No lo hizo. Al fondo del salón, cerca de la puerta de servicio, para que no te incomodes si necesitas ir al baño». No era consideración, lo supe en ese instante. Era vergüenza. Era la solución práctica de alguien que necesita que un problema exista pero no se vea. Su esposa Valeria estaba de pie junto a él. Llevaba un bolso que costaba lo mismo que el techo de mi sala. Me miraba con esa paciencia falsa e hiriente que se le da a una mascota enferma, como si yo fuera un problema que había que tolerar, administrar y mantener alejado de las cosas importantes. «No te preocupes, suegra», suspiró Valeria, estirando las palabras como si le aburriera pronunciarlas. «Nadie te va a obligar a hablar con los magnates. Esa gente respira un aire diferente. Si te sentís agobiada, te puedes ir antes del postre». Mateo asintió. Siguió mirando su teléfono. «Ponete algo negro, que no llame la atención». Hizo una pausa breve, casi quirúrgica. «Y mamá, por favor no hables de tus años en el taller. Es una cena de caridad. O no un concurso de tragedias». Se dieron la vuelta. Salieron de mi casa sin abrazarme, sin mirarme. Caminaron juntos hacia la puerta como 2 personas que ya habían terminado con una tarea molesta. Se subieron a su todoterreno alemán importado y desaparecieron calle abajo. Yo me quedé parada en mi cocina, sosteniendo ese sobre de papel italiano con mis manos de obrera. El silencio que quedó después de que se fueron era distinto al silencio normal. Era el silencio que deja algo que no tiene nombre todavía, pero que ya te partió por adentro. Pensé en todas las noches que había trabajado hasta las 2 de la madrugada para pagar su matrícula universitaria. Pensé en los inviernos sin calefacción para que a él no le faltara nada. Pensé en las manos partidas por el frío, en las rodillas que me dolían al bajar escaleras. Yo en los años que entregué sin pedir nada a cambio y sin esperar que me lo agradeciera. Y ahora su hijo me ponía en la mesa 35, junto a la puerta de servicio, para que no incomodara a los magnates con mi abrigo gastado y mi cara de mujer que trabajó toda la vida. Guardé el sobre en el cajón de la cocina. No lloré. Hacía mucho tiempo que yo no lloraba por cosas pequeñas, y aprendí a llamarlas pequeñas, aunque dolieran como cosas grandes. Valeria volvió sola esa tarde. Cuando Mateo ya se había ido a una reunión, entró a mi casa sin golpear. Así lo hacía siempre, como si las puertas ajenas fueran suyas por derecho de casamiento. Se paró en el umbral de la cocina. Me miró de arriba a abajo, con una lentitud calculada, la mirada de alguien que está haciendo un inventario de todo lo que considera inferior. «Elena», dijo, y sin decirme suegra, sin decirme señora, solo mi nombre, pronunciado como quien nombra un mueble viejo que estorba. «Quiero que entiendas algo antes del sábado». Me sequé las manos en el delantal. La miré. «Mateo ha construido algo importante», continuó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tiene inversores, tiene imagen, tiene un nombre que la gente respeta en este país». Hizo una pausa calculada. «Vos sos su madre. Eso nadie te lo quita.
Pero en ese salón, el sábado, necesito que entiendas cuál es tu lugar. ¿Y cuál es mi lugar, Valeria? Sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, perfectamente controlada, como todo en ella. El de una mujer mayor que viene a ver a su hijo triunfar. Nada más, nada menos. Salió sin esperar respuesta. Sus tacones resonaron en el pasillo de mi casa como si quisieran dejar marca en el suelo, y yo me quedé parada junto a la ventana, mirando cómo su todoterreno arrancaba y desaparecía. Afuera, el sol de la tarde pegaba sobre el pavimento agrietado del barrio donde crié a mi hijo, las mismas veredas que él cruzó 1000 veces de chico con la mochila al hombro, las mismas que ahora le daban vergüenza nombrar en sus cenas con directores de banco. Respiré hondo. El sábado iba a venir, y yo iba a ir a esa cena, no para complacer a Mateo, no para soportar a Valeria, sino por algo que ninguno de los dos sospechaba todavía. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 68 años. Nadie en el mundo de las revistas financieras conoce mi cara. No hay fotos mías en portadas. No hay entrevistas grabadas. No hay perfiles en las páginas de negocios de los diarios importantes. No hay conferencias donde aparezco con un micrófono y una presentación de diapositivas. Eso no es un accidente. Eso es una decisión tomada hace 30 años y mantenida con disciplina de hierro. Mateo cree que pasé mi vida limpiando oficinas en la zona industrial. Cree que el dinero que le mandaba cada mes a Harvard venía de la generosidad de mis patrones o de algún crédito que yo pedía con humillación en alguna ventanilla. Cree que soy una mujer simple, de barrio, que sabe hacer frijoles de olla y doblar sábanas con precisión. Me lo dejé creer. Fue el error más calculado y la decisión más inteligente de mi vida al mismo tiempo. Cuando tenía 32 años, conseguí mi primer contrato de logística, $800. Trabajé 18 horas diarias durante 3 meses. Entregué todo a tiempo, con cada centavo en su lugar. Ese cliente me recomendó a otro. Y así, sin pedir permiso a nadie, fui construyendo algo que nadie veía porque yo no quería que lo vieran todavía. A los 41 años compré mi primer edificio, un galpón viejo en el Distrito Sur. Pagué al contado, en efectivo, porque los bancos hacen preguntas que yo no tenía tiempo de responder. Hoy tengo un edificio de 40 pisos de cristal en el centro financiero de la capital. Participaciones en 3 bancos, contratos con el gobierno en 2 países, en más de 2.000 empleados que no saben que la persona que firma las decisiones estratégicas de sus empresas es una mujer de 68 años que vive en el mismo barrio donde siempre vivió. Y voy a trabajar en el mismo automodelo 2005 que usaba cuando empecé, no porque no pueda cambiar el auto, sino porque el auto que usas no debería ser el argumento con el que mides tu valor. Eso lo decidí hace mucho tiempo y no lo cambié. Mateo nunca aprendió eso. Mateo aprendió exactamente lo contrario. Aprendió que el valor de una persona se mide en el precio de su reloj, en el nombre del hotel donde almuerza, en el corte del traje, en la dirección del barrio donde vive. Aprendió que el trabajo de manos no cuenta, que el esfuerzo sin glamour no existe en el mundo real, que una madre con delantal de cocina no puede sentarse en la misma mesa que un director de banco. No sé exactamente cuándo lo aprendió. No lo aprendió de mí. En mi casa, la dignidad no tenía precio de etiqueta. Alejandro Torres es el único que sabe la verdad completa. Es el CEO del conglomerado Torres, el brazo ejecutivo visible de lo que yo construí durante 3 décadas desde las sombras. Un hombre de casi 1,90 m, que controla el 90% del crédito industrial de la región, que despide vicepresidentes con mover un dedo, que cuando entra a un salón, la gente instintivamente se pone más derecha. Trabaja para mí desde hace 12 años. Nadie en esa gala lo sabe. Nadie sospecha que detrás de Alejandro Torres hay una mujer de 68 años que llegó al salón caminando sola, sin que el valet le abriera la puerta, y que se sentó en la mesa 35, junto a la puerta de la cocina industrial sin decir una sola palabra. Porque yo elegí esa mesa, no porque Mateo me la asignara, sino porque desde ahí iba a ver todo el salón. Y esa noche yo necesitaba ver todo. Hay algo que la gente no entiende sobre el poder real. El poder real no grita, no llega en limusina,
No usa relojes que cuestan lo mismo que una casa para que todos los demás sepan cuánto valen. El poder real espera, observa, calcula, y cuando finalmente se mueve, lo hace de una manera tan limpia y tan definitiva que el otro ni siquiera tiene tiempo de entender qué pasó. Mateo había construido su imagen durante años, la Fundación Vargas, los eventos de gala, las fotos con políticos que publicaba en sus redes con hashtags de filantropía, las columnas en revistas de negocios donde lo entrevistaban como al joven empresario más prometedor de la generación. Todo financiado, en última instancia, por el dinero que él creía que venía de inversores externos y fondos de capital privado. Venía de mí. Cada peso de la fundación pasaba por estructuras financieras que yo controlaba desde cuentas que llevaban otros nombres. Mateo era el escaparate brillante. Yo era la pared que lo sostenía desde atrás, invisible, sin que él lo supiera. Y esa noche, sin que él lo sospechara, yo había tomado una decisión. La pared se iba a mover. El gran salón del Hotel Ritz estaba iluminado como una catedral, candelabros de cristal que colgaban del techo a distintas alturas, como constelaciones artificiales diseñadas por alguien que quería que los invitados se sintieran dentro de algo eterno. Mesas con manteles de lino blanco perfectamente planchado, copas de cristal cortado que reflejaban la luz en pequeños arcoíris, centros de flores que costaban más que el salario mensual de un maestro de escuela primaria. 400 personas vestidas con lo que la industria de la moda llama elegancia y yo llamo disfraz caro. Crucé las puertas dobles sola. El ballet no me ofreció ayuda. Me miró una fracción de segundo. Calculó el precio de mi ropa en ese instante de evaluación que la gente de ciertos ambientes desarrolla como reflejo y desvió la vista hacia el siguiente invitado que llegaba detrás de mí. Caminé por el centro del salón sin apuro. Nadie me reconoció. Por supuesto que no. Los ejecutivos jóvenes, los directores regionales, los políticos con corbatas italianas y sonrisas de campaña, solo conocían mi firma en documentos que llegaban a sus escritorios a través de intermediarios con otros nombres. Nunca habían visto mi cara. ¿Señora Vargas? Me detuve. Era Lucía, la asistente personal de Mateo, 25 años, inteligente de una forma que se nota aunque ella misma no lo sepa todavía, constantemente explotada por Mateo y humillada en público por Valeria cada vez que Valeria necesitaba demostrar autoridad frente a alguien. Estaba sosteniendo una tableta electrónica con una presión que le blanqueaba los nudillos. Tenía el maquillaje corrido en los bordes de los ojos. Había estado llorando, aunque trataba de que no se notara. La llevo a su mesa, susurró, sin levantar la vista del suelo. La seguí. Me guió entre las mesas hacia el fondo derecho del salón, cada vez más lejos del escenario principal, cada vez más cerca del ruido metálico de la cocina industrial. La mesa 35, exactamente al lado de la puerta de vaivén de la cocina. Cada vez que un mesero empujaba esa puerta desde adentro, entraba una bocanada de aire caliente con olor a aceite quemado y pescado hervido. Había un vaso de agua sin hielo sobre el mantel blanco. Me senté, porque yo elegí esa mesa, no porque Mateo me la asignara, sino porque desde ahí iba a ver todo el salón. Y esa noche yo necesitaba verlo todo. Lo vi en su cara, en la forma en que abrió la boca y la cerró, en cómo sus dedos apretaban más fuerte la tableta, pero el miedo le cerraba la garganta. Era el miedo específico de las personas que han sido amenazadas tan seguido que ya ni distinguen cuándo hay peligro real y cuándo no. Se alejó sin terminar ninguna de las palabras que se le acumulaban en los labios. A 10 metros de distancia, Valeria llegó al salón, vestido rojo carmín, collar de diamantes que yo sabía que estaba alquilado porque yo controlaba, entre otras cosas, los libros de contabilidad de la empresa que los prestaba para eventos de este tipo. Tacones de diseñador que la hacían parecer más alta de lo que era y más segura de lo que se sentía. Me vio. Caminó hacia mí con paso marcial, como si atravesar el salón en mi dirección fuera un acto de condescendencia que debía ejecutar con eficiencia. Se detuvo al borde de mi mesa. Me miró de arriba abajo con una lentitud deliberada. Elena, dijo, sin suegra, sin señora, solo mi nombre, pronunciado como se pronuncia el nombre de algo que no merece título.
Te dije negro. Esto parece sacado de la ropa que le donás a la parroquia. Bajó un poco la voz, como si me estuviera haciendo un favor al no gritarlo para que todo el salón escuchara. Pareces del servicio de limpieza. Trata de no acercarte a las mesas A y B esta noche. No dije nada. Apreté las manos debajo de la mesa, sobre mis rodillas. No te levantes durante los discursos, agregó, girando sobre sus tacones para irse. Se detuvo un instante antes de alejarse. Buscó a Lucía con la mirada. La asistente estaba a pocos metros, con la tableta contra el pecho. «Límpiate la cara», le escupió Valeria a Lucía. «Chico, estás espantando a los invitados de la mesa A con esa cara de velorio». Y se fue. Lucía se quedó parada donde estaba, temblando apenas, con uno de esos temblores pequeños que la gente aprende a esconder, porque mostrarlos es admitir que el otro tiene poder sobre vos. La miré. «Lucía», dije en voz baja, «acércate». Ella dudó. Luego se acercó despacio, como quien se aproxima a algo que no sabe del todo si es seguro. «Esta noche va a pasar algo», le dije con calma, «y cuando pase, quiero que estés cerca, sin entrar en pánico, sin correr. ¿Podés hacer eso?». Parpadeó. No entendía exactamente qué le estaba diciendo, pero algo en su interior, ese instinto que desarrollan las personas que llevan demasiado tiempo aguantando lo que no deberían aguantar, le dijo que asintiera. Asintió. Yo acomodé el vaso de agua sin hielo frente a mí y esperé. Que si esta historia te está sorprendiendo, seguí escuchando, porque lo que viene después es exactamente la razón por la que Mateo nunca debió subestimarme. A las 10:30, la cena de $300, el plato había sido servida y retirada. Las copas de cristal chocaban. El ruido del dinero nuevo llenaba el salón como humo invisible pero pesado. Mateo subió al escenario principal. Los focos lo encontraron de inmediato y lo iluminaron desde arriba con esa luz blanca que hace que cualquier persona parezca más importante de lo que es. Sonreía. Ese hijo mío que aprendió a sonreír para las cámaras antes de aprender a mirarme a los ojos. Tomó el micrófono con la soltura de quien ha practicado ese gesto cientos de veces. Extendió los brazos hacia el salón como si estuviera abrazando a 400 personas al mismo tiempo. Me recibió los aplausos con la expresión de quien recibe lo que le corresponde por derecho. Yo lo miraba desde la mesa 35, con el olor a aceite quemado a mis espaldas, y pensé en todas las cosas que él no sabía todavía. La subasta empezó con energía de circo. Mateo manejaba el micrófono con la soltura de alguien que se siente dueño del espacio donde está parado. Gritaba cifras. El salón respondía. Las paletas de subasta se alzaban entre las mesas como en un juego donde el dinero no tiene peso real, donde las cantidades son solo números que se gritan para que los demás escuchen cuánto podés gastar. El lote número 1, un fin de semana en la casa de verano del director del Banco Piacenzo. ¿Quién da $10,000? $15,000, 20, 22 y cerramos. Mateo sudaba felicidad. Cada número que gritaban era oxígeno para ese lugar vacío que vivía dentro de él y que necesitaba que otros lo aplaudieran para sentir que existía. La subasta duró más de 1 hora. Cientos de miles de dólares moviéndose de mano en mano bajo el disfraz de la caridad. Y yo no pujé, no levanté ninguna paleta, no aplaudí, observé. Poco después de la medianoche, los lotes reales se habían agotado. Los meseros retiraban las últimas copas. Algunos invitados se preparaban para irse. Valeria aplaudía desde la primera fila con esa expresión de esposa perfecta que se pone como quien se pone un accesorio de temporada. Mateo tomó el micrófono otra vez. Estaba bebido. No completamente, pero sí lo suficiente como para que el filtro entre lo que piensa y lo que dice se adelgazara hasta volverse casi inexistente. Sonrió de lado. Era una sonrisa que yo no reconocí. No era la sonrisa de mi hijo. Era la sonrisa de alguien que cree que el poder es permanente y que la crueldad es una forma de ingenio social. Tengo un último lote, anunció. No está en el programa, es un lote especial. El salón se aquietó. Es un lote muy particular, señores. De esos que no tienen precio. Hizo una pausa para disfrutar el silencio, para dejar que la expectativa creciera. Porque francamente, no valen gran cosa. Algunas risas nerviosas brotaron en las mesas del frente. Mateo levantó el brazo
y apuntó con el dedo índice hacia el fondo del salón, hacia la esquina derecha, hacia la mesa 35. El foco blanco del escenario giró, siguiendo su dedo, y me encontró. La oscuridad que me cubría desapareció en menos de un segundo. 400 personas giraron la cabeza al mismo tiempo, hacia la anciana del abrigo, gastado sentada junto a la puerta de la cocina, con un vaso de agua sin hielo frente a ella. El silencio que vino después tenía textura, tenía incomodidad. Era el silencio de una sala que todavía no sabe si lo que está viendo es un chiste o algo más. «Ese lote de ahí», dijo Mateo con el micrófono cerca de la boca y la sonrisa completamente instalada. «Es mi queridísima y aburridísima madre». Silencio. Luego una risa. Otra, una más. Y después varias juntas, algunas genuinas, otras nerviosas, otras calculadas, de las personas que ríen porque creen que eso es lo que la situación requiere. No sabe de inversiones, no sabe de golf, sabe hacer frijoles de olla bastante decentes, eso sí le reconozco. Valeria reía desde la primera fila, fuerte, deliberadamente fuerte, para darle permiso al resto de reír también. Nos complica un poco el código de vestimenta del salón, seamos honestos. Es un pequeño pasivo estético para la imagen de la fundación. El peor dolor no hace ruido, no grita, no explota en el instante en que llega. Quema, despacio, desde el centro del pecho hacia afuera, como una brasa que alguien dejó olvidada adentro sin que te dieras cuenta de cuándo la pusieron ahí. «¿Quién quiere a mi aburrida madre?», gritó Mateo, elevando la mano libre. «La subasto por un fin de semana completo. Olvídense de los miles. Iniciamos la puja en $2. Un precio justo para sacarme el problema de encima». Nueva explosión de risas. Más generosa esta vez. Más cómoda. $2, vos, señores, nadie. ¡Vamos! Es el precio del cambio de un café. Yo no me moví. Las manos quietas sobre la mesa, la espalda recta, los ojos fijos en él, completamente fríos. No de odio, de otra cosa, de la temperatura que tiene el final de algo. No lloraba. La madre que podía llorar por este hombre había muerto en los últimos 30 segundos, pues en silencio, sin que nadie en ese salón lo notara. Solo el instante en que algo que existía adentro mío dejó de existir para siempre. Lo que quedaba sentado en esa silla todavía era su madre, pero también era la dueña del tablero completo. A la una, contó Mateo desde el escenario, estirando el momento. Y en ese instante, en la mesa del centro exacto del salón, rodeada por cordones de terciopelo borgoña, una mano se levantó, lentamente, sin apuro. El destello del reloj de oro blanco en esa muñeca apagó 3 risas seguidas en las mesas adyacentes, como si alguien hubiera bajado el volumen de esa parte específica del salón. A las 2, siguió Mateo sin verlo todavía, pero el salón ya lo había visto, y el salón enmudeció. El sonido del micrófono de mesa fue como un disparo en una iglesia, seco, limpio, sin esfuerzo, el tipo de sonido que no necesita volumen para detener todo lo demás. Alejandro Torres se puso de pie, casi 1,90 m, traje hecho a medida en Savile Row, Londres. El hombre que controlaba el 90% del crédito industrial de la región, que tenía la firma de 3 presidentes en sus contratos, que cuando decidía retirar el financiamiento de una empresa, esa empresa dejaba de existir en cuestión de semanas. Estaba de pie, y 400 personas lo sabían. Los meseros se congelaron a mitad de paso. Los que llevaban bandejas las detuvieron en el aire. El director de finanzas regionales dejó de reír. El cigarro se quedó sin terminar entre sus dedos. Mateo perdió el color de su cara en tiempo real. Su sonrisa de escenario se convirtió en una mueca de pánico puro e instintivo. Alejandro Torres era el patrocinador principal de la Fundación Vargas, el que aportaba el grueso del fondo de inversión. Sin él, la fundación era papel y buenas intenciones. Sin él, Mateo era un hombre con un título universitario caro y ningún activo real. Señor Torres, balbuceó Mateo desde el escenario. Le temblaba la mano que sostenía el micrófono. ¿Hay algún inconveniente? ¿Algo con el servicio, con la temperatura del salón? No hay ningún inconveniente con el salón, Mateo. Solo el nombre, sin señor, sin apellido, sin cortesía. El nombre pronunciado como se pronuncia la última advertencia
antes de que algo se cierre definitivamente. La voz de Torres era un trueno que no necesitaba volumen para llenar cada rincón del salón. O una voz que las personas que la escuchan por primera vez siempre recuerdan después, no por su timbre, sino por lo que transmite. La absoluta certeza de alguien que nunca necesitó gritar para ser escuchado. Escuché que abrió un lote, dijo Torres, y creo que $2 es un insulto al libre mercado. Valeria, en primera fila, dejó caer su copa vacía sobre el mantel blanco. El ruido del cristal sobre la tela fue lo único que se escuchó en el salón durante un segundo entero. Mateo intentó recuperar el control. Forzó una sonrisa. Señor Torres, era una broma de protocolo para romper el hielo entre los invitados. Mi madre no es literalmente... Nadie está bromeando, Mateo. La palabra resonó sin subir de volumen, como cuando tiras una piedra en agua quieta y las ondas llegan hasta las orillas. P. Torres salió de los cordones de terciopelo Borgoña. Caminó por el pasillo central del salón, entre las mesas, con esa lentitud específica de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo porque el espacio ya le pertenece. 400 pares de ojos lo seguían sin hacer ruido. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la gente entiende, de forma instintiva y simultánea, que está siendo testigo de algo que no se repite, algo que va a recordar mucho después de que esa noche termine. Torres se detuvo exactamente en el centro del salón. Doy $2 millones. El eco rebotó contra los candelabros de cristal. Nadie aplaudió, nadie gritó. La cifra era tan desproporcionada, tan obscenamente superior a todo lo que se había dicho esa noche, que el cerebro humano necesitaba varios segundos extras para procesarla. $2 millones. Por la compañía de una anciana en la mesa del fondo, por la madre del anfitrión que acababa de subastarse por $2, como si fuera un chiste entre amigos. Mateo se aferró al atril con las dos manos. ¿2 millones? Señor Torres, esa es la meta anual completa de la fundación. Usted está pujando por la compañía de mí. No estoy pujando por compañía, dijo Torres. Metió una mano en el bolsillo del pantalón, con completa calma, con esa calma que solo tiene quien nunca tuvo que fingirla. Estoy ofertando por la dueña de todo este salón. Murmullos en la mesa C, susurros en la mesa B. Los directores de los 4 bancos se miraban entre ellos con esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que no entiende algo fundamental sobre la situación en la que está. Mateo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Mi madre es una mujer mayor que hace pan casero. No tiene ninguna relación con sus fondos de inversión. Torres le dio la espalda, sin apuro, sin drama. Le dio la espalda al escenario y a mi hijo como quien cierra una aplicación en el teléfono porque ya no le interesa. Caminó hacia el fondo del salón, hacia la mesa 35, hacia mí. Yo seguía sentada, las manos sobre el mantel, el vaso de agua sin hielo frente a mí, el olor a aceite quemado entrando cada vez que la puerta de cocina oscilaba. La misma postura que tenía cuando me senté horas atrás. Torres llegó frente a mi silla. Su sombra me cubrió la luz de los focos del escenario. No me ofreció la mano. No hizo el gesto casual de quien saluda a un conocido. No sonrió con la sonrisa de gala que la gente practica para estos eventos. Inclinó la cabeza. Una reverencia profunda, lenta, completamente deliberada. La reverencia que se le hace a alguien frente a quien uno reconoce autoridad real. Señora presidenta, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que llegara a cada mesa del salón. Y el Ritz estalló. Mateo soltó el micrófono. El pitido de retroalimentación golpeó los altavoces de 50.000 vatios y llenó el salón entero con un sonido agudo y metálico, imposible de ignorar. Pero nadie se tapó los oídos. Todos miraban la mesa 35. Presidenta, chilló Valeria desde la primera fila. Su voz tenía ese tono específico del pánico que no sabe a dónde ir. Me puse de pie, lentamente, sin apuro, con la misma calma con que me había sentado horas antes. Me acomodé las solapas del abrigo de lana y miré hacia el escenario donde mi hijo estaba apoyado en el atril, sin aire, con las piernas que no lo sostenían del todo, mirándome con una expresión que nunca antes había visto en su cara. Terror. No el terror de quien tiene miedo de que lo castiguen,
el terror de quien acaba de entender que el suelo donde creyó estar parado durante años nunca existió de la forma en que él creía. No dije nada al salón. El poder real no da discursos cuando no los necesita. El poder real camina. Caminé por el pasillo central del Ritz. Alejandro, un paso exacto detrás de mí. Los ejecutivos más jóvenes apartaban sus sillas para no estorbar el paso sin que nadie se los pidiera. Era ese reflejo animal que tenemos frente a algo que reconocemos instintivamente como más grande que nosotros, aunque no sepamos todavía por qué. Pasé junto a la mesa del gobernador sin mirarlo. Pasé junto a la mesa B de los directores bancarios sin girar la cabeza. Caminé hacia las puertas principales. Antes de salir, me detuve. Solo un instante. Me volví hacia el escenario. Mateos no estaba de pie. Estaba apoyado de rodillas detrás del atril, con la cabeza entre las manos, mientras Valeria intentaba decirle algo al oído, con el rímel corrido por las mejillas. Los grandes inversionistas de la mesa B abandonaban sus sillas en dirección a las salidas, uno a uno, sin decir nada, con la prisa silenciosa de quienes acaban de entender que están del lado equivocado de algo. La sala entera me miraba. La Fundación Vargas, dije en voz tranquila sin levantar el tono, recibirá los 2 millones del señor Torres como capital regulado a primera hora del lunes. Los auditores independientes llegarán a las 9 en punto. Silencio total. Buenas noches. Salí. En el auto blindado, Alejandro cerró la puerta pesada del sedán. Afuera la lluvia había empezado, fina, constante, golpeando el techo del auto. Le di demasiada cuerda, le dije, mirando hacia adelante, hacia el asfalto mojado que pasaba bajo las ruedas. Se enredó solo, señora Vargas, respondió Alejandro desde el asiento delantero. El lote de $2 activó la cláusula de intervención del contrato matriz. Técnicamente usted tenía obligación de proteger los activos del conglomerado. No me interesa lo técnico esta noche, Alejandro. Silencio. La lluvia seguía. El auto seguía. Las luces de la ciudad pasaban afuera como destellos que no alcanzaban a iluminar el interior de la cabina blindada. ¿Cuál es el protocolo para el lunes?, preguntó él, con la voz del CEO, no del hombre. Lo pensé durante varios segundos. Pensé en mi hijo de rodillas detrás del atril. Pensé en mi hijo de 7 años dormido en mi regazo, mientras yo le leía en voz alta, porque él todavía no sabía leer solo, y le daba vergüenza admitirlo frente a sus compañeros. Pensé en las manos que partían el frío para que él pudiera estudiar en una universidad con nombre en el extranjero. De a las 9 en punto, dije. Apretá el botón. Lucía me esperaba en el estacionamiento, afuera de las puertas traseras del hotel. Temblaba un poco, pero ya no era el temblor de quien tiene miedo. Era el temblor de quien acaba de ver algo que reorganiza la forma en que entiende el mundo y todavía está procesando la nueva información. ¿Sabías?, me preguntó. ¿Sabías lo que iba a pasar esta noche? No exactamente, le dije, pero sabía que tarde o temprano iba a pasar algo así. Lucía miró hacia el salón iluminado del hotel, donde adentro 400 personas todavía no terminaban de procesar lo que habían presenciado. ¿Por qué me dijiste que me quedara cerca? Porque necesitaba saber si eras de las que se quedan o de las que se van cuando las cosas se complican. Ella asintió despacio. Me quedé. Lo sé. Le puse una mano en el hombro. El lunes, cuando lleguen los auditores al piso 23 de la fundación, vos los dejás entrar, les mostrás los archiveros, les abrís la caja fuerte de los despachos privados. ¿Podés hacer eso? Lucía me miró a los ojos, esta vez completamente, sin el miedo que siempre le cubría la mirada cuando alguien le hacía una pregunta directa. Sí, dijo. Esa noche no dormí bien, no porque tuviera dudas sobre lo que había decidido, sino porque destruir algo, aunque sea algo que merece ser destruido, pesa, aunque lo hayas construido vos misma, aunque el que lo usó mal sea tu propio hijo. Mateo era un estafador. Eso era un hecho legal y documentado. Pero también era el chico que a los 7 años se quedaba dormido en mi regazo mientras yo le leía en voz alta, porque él todavía no sabía leer solo y le daba vergüenza admitirlo frente a sus compañeros. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, y las dos dolían de maneras completamente distintas. En el auto blindado que avanzaba por el asfalto mojado de la capital, lloré en silencio, no por él,
por la versión de él que alguna vez existió, 9 de la mañana en punto. El distrito financiero amaneció frío y gris, como si el cielo supiera lo que iba a pasar y hubiera decidido ponerse a tono. Mateo llevaba 36 horas sin dormir. Había vaciado media botella de whisky de importación, convenciéndose de que la noche del Ritz había sido un error de percepción colectiva. Un malentendido que se podía explicar. Algo que un buen abogado y una reunión rápida podrían resolver antes de que las consecuencias llegaran demasiado lejos. Abrió el portal bancario corporativo de la Fundación Vargas con los dedos temblorosos. Ingresó sus claves de administrador. La pantalla cargó. Saldo disponible, $0. Fondos bloqueados por orden de entidad primaria. Mateo parpadeó. Se talló los ojos. Volvió a leer las mismas palabras. 0. Abrió la cuenta personal mancomunada con Valeria. Los $300,000 que él llamaba honorarios de gestión y que en los documentos oficiales existían bajo otras categorías. Saldo disponible, menos $1,450 sobre giro. El pánico le cortó la respiración como un cable que se tensa de golpe hasta el límite. Marcó el número directo de su oficial de cuentas en el Banco Central. El hombre que la semana pasada lo llamaba señor Vargas, con una deferencia que a Mateo le gustaba exactamente por eso. Contestó al tercer tono, voz plana, administrativamente indiferente. Banco Central, Departamento de Liquidaciones. Soy Mateo Vargas. La voz de mi hijo sonó exactamente como suena el terror cuando no encuentra dónde ponerse. Mis cuentas están bloqueadas. Alguien hackeó los portales corporativos. No hay ningún hackeo, señor Vargas. Pausa breve. Su línea de crédito dependía del Fondo Halcón Norte. Ese fondo retiró el aval esta mañana a las 9 horas exactas. Sus activos físicos estaban colateralizados en los contratos originales. El banco ejecutó la retención preventiva total de forma automática. Necesito pagar la nómina de esta semana, el alquiler de las oficinas. Los proveedores tienen facturas vencidas desde... Este banco ya no le ofrece servicios activos, señor Vargas. Todas las liquidaciones se tramitarán exclusivamente por vía legal a partir de ahora. Buenos días. Tono de línea muerta. Mateo se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. A 10 kilómetros, en la avenida del lujo europeo de la capital, Valeria entraba a la boutique francesa de la esquina como lo hacía 2 o 3 veces por mes. No sabía nada todavía. O tal vez sabía algo, pero había decidido ignorarlo. Porque ignorar los problemas fue siempre su estrategia preferida cuando los problemas eran de Mateo. Tiró su tarjeta platino sobre el mostrador de cristal con el gesto natural de quien ha pagado con esa tarjeta 200 veces y no concibe que pueda haber un problema. La empleada, con guantes blancos de algodón, deslizó el plástico en la terminal. La pantalla emitió un sonido que no era el sonido correcto. Rechazada. Las líneas satelitales siempre se saturan los lunes, dijo Valeria, sonriendo con una paciencia que era pura actuación. Pásala de nuevo. Rechazada. Código 54. Retención de fondos. La empleada miró a Valeria, sin el respeto de antes, que con esa exacta indiferencia fría que Valeria le había regalado a tanta gente a lo largo de los años, sin considerar que algún día podría recibirla de vuelta. Señora, el sistema del emisor indica que esta tarjeta debe ser retenida. Hay una orden de retención por fondos bloqueados. Valeria arrancó la tarjeta de las manos de la empleada y salió de la tienda corriendo. Sus tacones resonaron sobre el mármol del local como disparos apresurados. Subió a su todoterreno importado. Intentó arrancarlo. La pantalla del vehículo parpadeó en rojo intenso. Encendido inmovilizado. Orden judicial. Acreedor. Llamó a Mateo una vez, 2, 7 veces seguidas. Cuando él contestó, no preguntó si estaba bien.
No preguntó qué había pasado con la fundación ni con el conglomerado. Me bloquearon el auto en plena calle. Gritó con una furia que era miedo disfrazado de indignación. La tarjeta rebotó frente a mis amigas en la tienda. Me trataron como si no tuviera dinero. Arréglalo ahora mismo. Mateo lloraba al otro lado del teléfono. Un llanto pequeño, avergonzado, sin salida. Se acabó, Valeria. Mi madre cerró todo con un botón. No tenemos ni para el supermercado esta semana. Silencio de exactamente 3 segundos. ¿No tenés dinero?, siseó ella. No. Me voy a la casa de mi madre y me llevo lo que queda de las joyas. Colgó. 3 años de matrimonio. 3 segundos para abandonarlo en el silencio de su propio velorio financiero. A mediodía, la policía fiscal rodeó las oficinas de la Fundación Vargas. Sí, vehículos estatales con luces azules bloqueando el acceso al rascacielos de cristal, donde Mateo jugaba a ser el Mesías de la caridad. Los agentes confiscaron computadoras, empacaron cajas de documentación contable, sellaron los despachos con cinta amarilla. Los ejecutivos menores corrían hacia los ascensores, llamando a sus abogados con las voces temblando. Lucía estaba en la recepción, con un té de manzanilla en la mano. Tranquila. Le abrió las puertas de los archiveros a los investigadores sin que se los pidieran 2 veces. Les mostró cada expediente, les entregó los códigos de la caja fuerte de los despachos privados. Ahí están los registros de los desvíos, dijo, señalando una carpeta de archivos sin inmutarse. El señor Vargas utilizaba fondos de contingencia de la fundación para gastos personales. En 5 años de operaciones, que nunca construyeron un solo hospital, nunca terminaron una sola escuela. El investigador a cargo cerró su maletín de evidencias y se fue. Cuando el último agente abandonó el piso 23, Lucía recibió una llamada en su celular. Línea encriptada directa. Misión cumplida, señor Alejandro, dijo en voz baja. Bien hecho, Lucía, respondió la voz del otro lado. La señora presidenta te agradece tu lealtad durante todos estos años. Esta tarde firmás contrato como vicepresidenta ejecutiva del ala filantrópica del conglomerado. La asistente a quien Valeria le gritaba que se limpiara la cara frente a 400 personas se convirtió en dueña del piso 23 en un lunes por la tarde. Mateo caminó 5 kilómetros bajo el sol. No tenía otra opción. Los taxis rechazaban sus tarjetas. No tenía efectivo. No tenía a quien llamar que contestara. Llegó al barrio periférico con los pies que le ardían dentro de los zapatos italianos de $500 que ahora parecían una broma cruel sobre sus propias prioridades. Llegó a mi casa y golpeó la puerta con los nudillos hasta que le sangraron los bordes. Mamá, su voz se quebró en la calle, en la misma calle donde él aprendió a andar en bicicleta, donde yo lo esperaba parada en la puerta cuando llegaba tarde de la escuela. Sé que estás ahí. Abrí. Me equivoqué esa noche. Fue una broma terrible. Estaba bebido. Calculé todo mal. No hubo respuesta. Asomó la cara por la ventana lateral. No había muebles adentro. Las paredes desnudas. El suelo limpio y vacío. El silencio total de una casa que ya no es de nadie, que ya no guarda nada de lo que guardó durante décadas. Yo me había mudado 3 semanas antes de la gala. Lo había planeado así. Mateo se desplomó en el jardín seco, sentado en el polvo, mirando la ventana vacía de la casa donde lo crié, donde le enseñé a leer, donde lo abracé cuando lloró, donde le serví el café que él dejó a la mitad el día que me trajo la invitación en papel italiano. Su teléfono empezó a vibrar. Alertas del sistema contable, notificaciones del bufete de abogados, correos marcados en rojo urgente. Abrió el primero. Notificación final de activos, en ejecución inmediata, propiedad en el distrito financiero, oficinas, incautada. Vehículos alemanes, 2, devueltos a la concesionaria de origen. Cargos personales de la gala del Ritz, $145,000 estadounidenses. Deuda personal exigible de inmediato. Leyó el último bloque.
las facturas de ropa europea de Valeria, las joyas del último año, los viajes de placer, cargados a tarjetas corporativas, todo anotado bajo su firma personal directa, no como gastos de la fundación, como deudas de Mateo Vargas, persona física. El papel era la guillotina, y él mismo había firmado el filo. A medianoche, Mateo llegó a la casa de Rodrigo, un heredero naviero con quien había bebido champaña de $600 muchos viernes, riéndose de la clase obrera desde balcones VIP. Rodrigo abrió la puerta en bata de seda. Lo miró con asco. «Estás en todos los noticieros financieros», siseó. «Mis abogados dijeron que no te atendiera. Solo necesito uno de tus jets para llegar a Panamá. No, tengo cuentas allá. Me convertís en tu cómplice. $100,000 en efectivo». Rodrigo lo estudió. La amistad de los corporativos es una transacción con nombre de abrazo. No me sirven tus 100,000. Me sirve la lista de donantes de tu fundación. Direcciones, montos, 5 años de datos privados. Dame eso y te doy las llaves del Gulfstream blanco. Vender a cientos de donantes honrados para salvarse de la cárcel. Hecho, respondió Mateo, sin dudar, sin pensarlo un segundo. El Gulfstream estaba al final de la pista F, bajo la lluvia implacable de la madrugada. Mateo subió los escalones de aluminio empapado, empujó la puerta de presión. El interior olía a cuero virgen, a madera fina, a ese lujo específico que existe exclusivamente para personas que nunca tienen que pensar en el precio de las cosas. Las luces principales estaban apagadas. Solo la penumbra azul de cortesía iluminaba la cabina. Se dejó caer en el primer asiento de cuero. Me salvé, susurró para sí mismo. Un clic metálico en la oscuridad, el destello de un encendedor de platino. Humo espeso de puro cubano llenando el corredor tapizado en silencio. Mateo se puso de pie lentamente. El corazón se le detuvo casi por completo. La luz azul principal se encendió de golpe desde los interruptores manuales del fondo. Al fondo de la cabina, cruzado de piernas en el sofá curvo de la zona VIP, con un abrigo que valía más que toda la fundación junta, estaba Alejandro Torres, mirando el techo de la cabina con la expresión de quien tiene todo el tiempo del mundo. Rodrigo es un junior asustado que heredó una naviera en problemas, dijo Torres sin bajar la vista. Nos vendió las llaves del avión a cambio de que perdonáramos su deuda marítima con el conglomerado. Una pausa. Le salió más barato que tus 100,000. Mateo retrocedió hasta golpear con la espalda la pared trasera de la cabina. Torres se puso de pie despacio. Caminó hacia adelante por el pasillo central, sin apuro. El avión es nuestro, dijo. Lo embargamos a la familia naviera la semana pasada. Mateo intentó aferrar el maletín con el disco duro de los datos de los donantes. Torres se lo quitó de las manos con una frialdad absoluta, como quien retira una cosa de un lugar donde no debería estar. Tu madre construyó un imperio, mientras vos usabas ese mismo dinero para alquilar relojes y pagar champaña en eventos de caridad falsa, dijo Torres, mirándolo desde su altura. Señaló la puerta abierta de la escotilla. Ella pidió que pasaras la noche aquí, en la pista, bajo la lluvia. Dijo que te haría bien sentir el frío desde adentro, no desde la ventana de un hotel. 2 hombres de negro entraron por la escotilla desde la pista mojada. Agarraron a Mateo por la chaqueta rasgada, lo arrastraron por la moqueta cara del pasillo central y lo lanzaron hacia afuera. Mi hijo rodó por los 10 escalones de aluminio y cayó sentado sobre el asfalto helado. El agua turbia le entró por la camisa. El frío le golpeó la piel como una bofetada que no tiene mano. Torres apareció en la escotilla, mirándolo hacia abajo desde la altura de la escalerilla. Le arrojó el billete empapado de $100 que Mateo le había dado al guardia de la entrada. El papel húmedo le pegó en la cara y cayó al charco negro del asfalto. El auto de la empresa pasa a buscarte mañana a las 10, dijo Torres. No intentes caminar hacia la carretera. Si desapareces en la oscuridad y te lastimas, le quitas a la señora presidenta el placer de la reunión de mañana. La puerta del jet se cerró motorizada, lenta, definitiva. Mateo se quedó arrodillado en el asfalto mojado de la pista vacía. A las 3 de la madrugada, con la misma lluvia fina y constante que me había golpeado a mí tantas noches mientras volvía del trabajo cargando herramientas en bolsas de plástico, sin saber todavía lo que lo esperaba al día siguiente. Martes,
10 de la mañana. La torre de cristal de 80 pisos en el centro financiero de la capital. No el lobby de donantes con el recibidor de mármol y las flores frescas. El ascensor de servicio, con paredes de acero inoxidable, donde Mateo pasó 30 segundos mirando su propio reflejo y no reconociendo al hombre que veía. Las pesadas puertas de caoba del piso 80 se abrieron. La sala del directorio, circular. Ventanas panorámicas de piso a techo. La ciudad entera visible abajo, asfixiada por el humo gris del progreso que ella misma genera. Mesa de mármol negro en el centro, tan larga que el extremo opuesto parecía a otra escala. Lucía, a la izquierda de la cabecera, tecleando en un ordenador cifrado con la postura de alguien que sabe exactamente dónde está y por qué. Alejandro Torres, de pie junto al ventanal principal, sí, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad como si la estuviera evaluando, y en la silla principal, la única silla de cuero negro, con respaldo alto que ocupaba la cabecera de la mesa. Yo, Mateo, no pudo dar un paso más allá de la puerta. Sus rodillas se doblaron sobre la alfombra costosa. No fue un gesto dramático, fue el resultado físico de 36 horas sin dormir más el peso de todo lo que su sistema nervioso había acumulado desde la noche de la gala. «Mamá», gimió, la voz completamente rota. «No hay madre en esta sala, Mateo». Mi voz era una línea recta de acero, sin una sola grieta, sin una sola inflexión que le diera algo a qué aferrarse. «Hay acreedores, y estás en quiebra». Lucía deslizó la pantalla interactiva hacia el centro de la mesa con la precisión de alguien que ha preparado esta presentación durante días. Señora presidenta», dijo sin mirar a Mateo, como si él fuera un número en un informe y no una persona. «Los desvíos auditados de la Fundación Vargas ascienden a $8.200.000 en el periodo de 5 años. Fondos de contingencia utilizados para gastos personales, campañas de imagen personal financiadas como gastos operativos, salarios ficticios cargados al presupuesto de proyectos benéficos que nunca se ejecutaron, nunca se construyó un solo hospital, nunca se terminó una sola escuela». Mateo levantó las manos hacia mí con un gesto de súplica que parecía sacado de otro siglo. «Si sos la dueña de todo este conglomerado, 8 millones son una fracción ridícula del total. Podés decirles que fue un préstamo familiar. Podés firmar un documento y esto desaparece. Soy tu hijo». Me incliné levemente sobre la mesa. Lo miré a los ojos, los mismos ojos que yo miraba cuando era chico, y se quedaba dormido en el auto de vuelta de alguna excursión escolar. Tiré mi juventud limpiando oficinas y cargando metal con las manos para pagarte la carrera universitaria que colgaste en la pared para después robar el dinero de la misma persona que te la pagó. Susurré. No grité. No necesité gritar. Eso no fue un préstamo, Mateo. Eso fue mi vida entera. Las puertas del directorio se abrieron detrás de él. Valeria entró con un abogado de traje de lino claro, sin el vestido rojo carmín, sin las joyas alquiladas, sin los tacones que la hacían sentir más alta de lo que era. Un suéter gris, gafas de sol para evitar las cámaras de los periodistas que esperaban abajo en la calle. No miró a Mateo. Se paró frente a mí, al otro extremo de la inmensa mesa de mármol negro. Bajó la cabeza. Le costó. Vi cómo le costó en la tensión del cuello, en los hombros que quería mantener levantados y que tuvo que dejar caer. «Señora Vargas», dijo, tragándose años de arrogancia en 4 palabras, «vengo hasta entregar los activos restantes a su nombre, a cambio de no ser incluida en la demanda civil por fraude asociado». El abogado empujó un fajo de documentos sobre la mesa. Valeria sacó una pluma. Firmó, rápido, sin levantar la vista del papel, sin mirar a su marido, cortando el oxígeno entre los dos en el tiempo exacto que tarda un bolígrafo en completar una firma. Salió sin decir otra palabra. Mateo vio la tinta azul sobre el papel, vio a la mujer que me llamó basura en mi propia cocina, que me dijo cuál era mi lugar frente a los magnates, arrastrarse frente a mí para no ir a prisión. Las puertas se abrieron por tercera vez. 4 hombres con rompevientos azules con el escudo del gobierno federal, placas de metal en el cinturón, esposas en la mano. «Mateo Vargas». La voz del oficial a cargo era completamente neutra,
completamente profesional. Queda usted bajo arresto por fraude contable sistemático, desvío ilícito de fondos públicos y lavado de dinero a través de entidades benéficas con inyección de capital regulado. Las esposas se cerraron. Un clic, metálico, perfecto, definitivo. Lo giraron hacia la salida. En la puerta Mateo se detuvo un momento. Se volvió hacia mí, los hombros caídos, las manos atadas detrás de la espalda, los ojos inyectados en rojo, de quien no durmió y no lloró, porque ya no le quedaban lágrimas, sino solo la conciencia vacía del desastre. «Mamá», gimió, «por una broma de 10 segundos. ¿Me vas a arruinar la vida por eso?» Lo miré, por última vez antes de que se lo llevaran. «No te arruiné la vida, Mateo», dije, con la calma que me costó 40 años construir, una noche a la vez, un trabajo a la vez, una humillación ignorada a la vez. Te mostré el resultado de la tuya. Se lo llevaron. Le dieron 12 años, prisión federal para delitos financieros de grado A, sin visita de Valeria, que firmó el divorcio antes de que terminara la semana y desapareció hacia la mediocridad financiera de la que siempre había intentado escapar, sin los amigos de la mesa diamante, que borraron su número de sus teléfonos esa misma noche de la gala, antes de que el auto blindado llegara al estacionamiento. Todos los días a las 11 de la mañana, Mateo camina por un patio de cemento rojizo. Los otros presos escuchan sus historias sobre la Fundación Vargas, sobre los eventos en el Ritz, sobre los directores de banco que lo llamaban por su nombre de pila. Nadie le cree. En ese lugar la arrogancia no tiene moneda de cambio. Lucía firmó contrato como vicepresidenta ejecutiva del ala filantrópica del conglomerado esa misma semana. La asistente a quien Valeria le gritaba que se limpiara la cara frente a 400 personas es hoy la que decide qué proyectos reciben financiamiento real, qué hospitales se construyen de verdad, qué escuelas se terminan con el dinero que estaba destinado a eso desde el principio. Y yo volví a mi barrio, a mi casa nueva, en la misma calle de siempre, con el mismo pavimento agrietado y los mismos cables de luz cruzando el cielo entre los postes viejos. Alejandro maneja la mesa de caoba. Yo tomo café en mi olla de barro negro, la misma de siempre, porque no necesito cambiarla para saber lo que valgo. Hay gente que cree que hice todo esto por venganza. Se equivocan. Lo hice porque el amor sin consecuencias no es amor. Es complicidad disfrazada de ternura. Lo hice porque si dejas que alguien te pisotee en silencio, no lo estás protegiendo. Lo estás convirtiendo en alguien peor de lo que ya es. Déjame saber en los comentarios qué hubieras hecho vos en mi lugar, porque esta pregunta no tiene una sola respuesta correcta y me interesa escuchar la tuya. Hoy, porque si hay algo que aprendí en 68 años de trabajo silencioso, de construcción paciente, de noches largas y manos partidas, es esto. El poder que grita se gasta rápido, el poder que espera dura para siempre. Lo peor de todo no fue la noche del Ritz, no fue la subasta, no fue el foco blanco que me encontró en la mesa 35 junto a la puerta de la cocina. Lo peor es que mi hijo todavía, desde su celda de cemento, cree que perdió por dinero. No perdió por dinero, perdió porque olvidó quién construyó todo lo que él creía suyo. Y eso no tiene precio de subasta. A veces una historia termina, pero la sensación que deja dentro de uno no desaparece de inmediato. Algunas palabras pasan y se van, pero otras se quedan profundamente en el alma. Algunas escenas no solo se ven, se sienten, y quizás por eso seguimos escribiendo, creando y contando este tipo de historias. Porque aquí no se cuenta solo un hecho. Aquí hay paciencia, hay heridas, hay esfuerzo, hay decepción. Y, sobre todo, hay emociones en las que cualquiera puede encontrar una parte de su propia vida. A veces somos una madre, a veces un hijo que guarda silencio, y otras veces observamos la historia de un valor que fue comprendido demasiado tarde. Detrás de cada historia que compartimos en este canal hay un gran trabajo. No se trata solo de escribir, sino de construir la emoción correcta, hacer que cada escena se sienta real, o dar vida a los personajes y mantenerte dentro de la historia hasta el último segundo. Porque no queremos ofrecerte textos al azar.
Queremos dejarte historias que permanezcan contigo, que dejen huella y que a veces te hagan reflexionar en silencio. Si te gusta este tipo de narración, puedes encontrar muchas más historias intensas en nuestras listas de reproducción. Historias llenas de traición, familia, orgullo, venganza, justicia, lágrimas y enfrentamientos inesperados te están esperando. Tal vez en la próxima historia encuentres otra parte de ti. O quizá te detengas a pensar en el dolor de un personaje que nunca imaginaste. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias. Porque esto no es solo ver un video, es dedicarle tiempo a una historia. Y hoy agradecemos profundamente que hayas compartido ese tiempo con nosotros. Puedes escribir en los comentarios qué sentiste con esta historia. Tus opiniones son muy valiosas para entender qué historias dejan una huella más profunda. Y si quieres seguir con nosotros en las próximas historias, no olvides visitar nuestras listas de reproducción. Algunas historias terminan, pero su efecto no desaparece fácilmente. Nos vemos en la próxima historia.